Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Pero eso no quita, eso no es impedimento para que las Navidades sean unas fechas especiales para los niños que reciben sus regalos, fechas en las cuales se viven momentos de emoción, de alegría, y quizás algunos de añoranza cuando falta alguien, cuando nos falta quizás algún miembro que no está ahora, algún miembro de la familia. Pero son fechas idóneas para rescatar para la iglesia el redescubrir de la prioridad de Dios. Redescubrir cuál es la prioridad. Dios estableció su prioridad en el principio, en la creación, y la dejó claro por medio de su propia declaración. En Génesis 1:26 habló Dios y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, una vez finalizada la creación, quiso dejar como esa persona, ese guardián de la creación, al hombre. Y él habla consigo mismo, habla en la Trinidad y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en todos los animales, sobre la tierra y en todo animal que está sobre la tierra. Pero el hombre perdió esa bendición. El hombre, como todos sabemos, perdió el poder, perdió el dominio, perdió el señorío que Dios le había dado como heredad en el huerto del Edén, donde allí no había necesidades, donde allí no había enfermedades, donde habitaba la eternidad. Ahí el hombre perdió esa facultad que Dios le dio, la perdió al pecar. Cuando Satanás viene y el hombre, Adán, entrega a Satanás ese poder para gobernar el mundo. Cuando él cede a las pretensiones del enemigo y entrega al enemigo el poder o la facultad para gobernar este mundo. Algo que le correspondía al hombre, algo que el hombre tenía la facultad que Dios le había dado. El hombre que Dios había creado, el hombre que Dios había hecho a su imagen y semejanza. En el principio Adán vivía sin temor, vivía sin enfermedades. En el principio Adán, para él no existía lo negativo, no existía la maldición. La tierra misma era la propia extensión de su vida. Por eso ahora, después, al cabo del tiempo y después de todo lo que ocurrió, dice la Escritura que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra misma está anhelando, deseando que los hijos de Dios se manifiesten. Romanos 8, 21 y 22. Y al pecar Adán, Dios extrajo de él su espíritu. Dios quitó de él aquella protección, aquel poder, aquella sabiduría, la eternidad que estaba en él. Extrajo de él su espíritu. Y desde entonces sus días, los días del hombre, se han ido acortando como consecuencia del pecado. El hombre entró en una dinámica de solamente tristeza y aflicción. Adán perdió sus facultades sobrenaturales para conformarse solamente con la supervivencia y el conocimiento humano. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que tiene todo en control, Él ya desde el principio trajo aquella palabra de que el enemigo haría daño a la mujer, trataría a la mujer.
y dejaría aquella profecía de la venida de un Salvador. ¿Sabes? Cuando oramos, ven a tu reino, cuando le decimos a Dios, Señor, ven a tu reino, le estamos pidiendo que haga brillar su luz sobre el mundo y que otros puedan responder a Él. Otros puedan responder a esa bendición que para muchos de nosotros se ha abierto, quizás a ti hace 6 meses, quizás a ti hace unos años, quizás a ti hace poco que viniste a los caminos del Señor, pero esa luz que brilla para que otros puedan responder está en nosotros. Es entonces cuando entendemos la prioridad de Dios para la humanidad. Es entonces cuando yo puedo entender que Dios tuvo una prioridad de la humanidad. Cuando oramos, venga tu reino. Jesucristo vino a la tierra a restablecer la prioridad número 1 de Dios para esta humanidad. Descubrir que la prioridad de Dios, lo primero, lo que más importa a Dios para esta humanidad es completamente contrario a las prioridades de los hombres. Los hombres tenemos unas prioridades, pero Dios tiene otras prioridades muy diferentes. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora te sorprendería que descubrir la prioridad de Dios es más importante y es completamente contraria a la prioridad que nosotros hemos tenido. La versión lenguaje actual en Mateo 6:25 dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Está diciendo que hay mucho más que la prioridad del hombre. Hay mucho más que la preocupación del hombre por sobrevivir. Hay mucho más que aquello que nos ocupa la mayoría del tiempo, que es tratar de alcanzar los medios para sobrevivir, tratar de alcanzar los medios para comer, para vestirnos. Hay mucho más que eso. Entonces, la prioridad de Dios es, en pocas palabras, la restauración del hombre, la restauración de la creación al estado original. No al estado en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual. En el sentido físico quiero decir que aunque vivamos en el siglo XXI y tengamos tecnología y tengamos todas esas cosas, la prioridad de Dios sigue siendo esa restauración del hombre. La idea de Dios ha sido de gobernar a través de la tierra, gobernar a través del hombre, a través de toda su creación, bajo su dominio. Dios creó al hombre para que le glorificara y le rindiera adoración y le rindiera sujeción. Ahora, no estamos hablando de una adoración mecánica como hacen los ángeles. Los ángeles adoran a Dios porque son ángeles y tienen que hacerlo. Pero Dios está buscando una adoración genuina que sale de la voluntad del hombre, que sale de nuestro corazón, que espontáneamente le decimos al Señor: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pronto auxilio en toda tribulación, tú eres nuestro socorro y tú eres nuestro auxilio. Amén. Así que es una adoración que sale de la voluntad del hombre. Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan de Abraham la semana anterior? Dios le llamó y le dijo: a través de ti voy a levantar un pueblo que será una nación santa. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Cuando habla así, el Señor se refiere a territorio, se refiere también a pueblo, a gente, y se refiere también a estatutos o a leyes. Este pueblo sería regido, sería gobernado por la palabra de Dios. Sería un pueblo que sería dirigido por su palabra, gobernada por Dios como rey, gobernada por Él mismo como Señor, con poder. Es lo que llamamos la teocracia. Salmo 47:2 dice: porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y cuando hay un rey es porque existe un reino. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que estaba en la mente de los judíos cuando ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando a un Salvador. Ellos conocían a Dios como su rey. Ellos conocían a Dios como rey de la creación, como su gobernador. Su sistema era el sistema teocrático, Dios gobernando, así como Dios lo había establecido. Y conocieron al Señor, a Jehová Todopoderoso,
el gran yo soy. Y aunque después Dios les permitió tener un rey humano como David, David fue el primer rey, bueno, fue Saúl, en verdad fue Saúl, pero hablamos de David. En tiempos de crisis política de Israel, Dios les prometió que enviaría un Mesías, un Salvador, alguien que los libraría de toda la esclavitud, de todo el mal que sobre ellos estaban. Entonces, era un rey, ese Mesías, un rey con un reinado, dice la Escritura en Daniel capítulo 7, versículo 14, un reinado que no tendría fin, que su dominio sería sin límites y en la época en la cual devolvería la gloria de Dios a la nación. Por eso cuando Juan el Bautista se levanta y viene y comenzó a predicar declarando que el reino de los cielos se había acercado. Fue el mismo mensaje que proclamó Jesús. El reino de Dios se había acercado, por lo cual el reino, aquel que se acercaba, la condición indispensable para hacerse miembro de ese reino o para hacerse parte de ese reino era el arrepentimiento de todos los pecados. Esa era la condición previa. Entonces, en la mente de los judíos es que había llegado el rey. Ellos pensaban que el Mesías que venía, vendría con un caballo, vendría con una armadura, vendría con ejército, a echar de la tierra a todos aquellos invasores que los estaban oprimiendo. Y ellos tenían esa idea en la cabeza. Por eso cuando Jesús viene, y cuando Jesús viene a traer un reino diferente, viene hablando de forma diferente, es rechazado por la mayoría del pueblo judío. Es rechazado, dice, este no es el Mesías, este no es nuestro rey. No queremos un rey así, queremos un rey que venga con espada, que venga con justicia. Y eso fue lo que hizo que Jesús fuese rechazado. Entonces, en esa mente es que había llegado el rey que iba a restaurar un gobierno terrenal. Pero esa no era la idea de Dios. Dios quería restaurar todas las cosas. Él envió a su Hijo a restaurar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús comenzó su ministerio predicando el Evangelio. Mateo 6, 25 y 26, traducción en lenguaje actual, dice: no vivan pensando en qué van a comer o qué van a beber, ya lo leímos antes este pasaje, o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, le da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros, estando en el reino, siendo ciudadanos del reino, teniendo al rey con nosotros, cuántos de nosotros nos hemos preocupado en ocasiones por cosas terrenales? Y no quiero decir que no debamos de preocuparnos. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Amén. No, pero me refiero a preocuparnos en demasía, preocuparnos hasta el punto de olvidarnos que tenemos o que somos parte de un reino en el cual dice la Escritura que el Dios dice que nosotros somos más importantes que los pajarillos, que nosotros somos más importantes que ellos no siembran, que ellos no cosechan, que ellos no guardan semillas en granero, no almacenan, pero Dios los cuida, les da todo lo que necesitan. Y vosotros, dice Jesús, sois más importante que esos pajarillos. Entonces, esta declaración implica que nuestro valor como personas, nuestro valor como parte, como ciudadanos del reino de Dios, es más importante que nuestras necesidades básicas. Pastor, es que si no hago esto no puedo. Bueno, yo te puedo decir que cuando el Señor nos pone en el límite quiero decir que ya no hay respuestas, que ya no hay dirección, y tú ves su mano poderosa, y tú ves su mano de amor y de misericordia y cómo Él te rescata, tú entiendes entonces este texto. Yo lo he vivido este texto. Yo lo he vivido porque
Hubo un momento en mi vida en que yo no tenía ninguna puerta que se abriera. Y había tenido bastante, había tenido mucho. Me había ganado la vida muy bien. Pero Dios permitió que yo llegara a un punto en mi vida en donde no podía ya tener más oportunidades, donde todas las puertas se cerraron. Y es entonces cuando yo entendí este texto, cuando yo entendí este versículo. Esta declaración, este versículo implica que nuestro valor como personas, nuestro valor como hijos, como ciudadanos del reino de los cielos, es más importante que nuestras necesidades básicas. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido arreglar nuestra vida en la forma humana, en la forma inteligente? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces nos ha ido mal? ¿Cuántas veces hemos dejado todo en las manos de Dios? El otro día hablaba con un compañero de hace años, de un principio, y él, ahora está pasando por un proceso, no voy a decir mucho para que no sepan quién es, pero él está pasando por un proceso y él me dijo a mí, dice, Juan, he ido a consultores, he ido a mucha gente que me asesore para hacer este trámite, y la verdad es que yo, orando al Señor, dije, no voy a hacerlo de esa manera, voy a dejarlo todo en las manos de Dios. Me decía él, y dice que en pocos meses, en pocas semanas, su situación se resolvió favorablemente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que a veces nosotros podemos estar muy ocupados, podemos estar muy preocupados por cosas, por necesidades, que son importantes, no digo que no. No digo que no sean importantes, pero dice que la Escritura, no viváis solamente pensando en qué vais a comer, como yo, ¿verdad? Que ahora cuando llega el domingo a mediodía digo, ¿qué voy a comer? ¿No, tú no lo piensas? No, es una broma. No, se refiere en términos generales. ¿Qué van a beber? ¿O qué ropa se van a poner? Dice Jesús, la vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que se vistan. Mirad los pajaritos que vuelan. Ellos no sembran, ellos no cosechan, ni guardan. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, yo diría el Rey de nuestra vida, les da todo lo que necesitan. Ahora, nuestro valor como personas, nuestro valor como seres humanos, como hijos del reino, nunca debe de ser sacrificado, nunca debe de ser puesto en la balanza por causa de nuestras necesidades. Siempre tenemos nuestro valor como hijos de Dios tiene que pesar más que nuestras necesidades. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú pones en la balanza la necesidad y nuestro valor como hijos de Dios, y los hijos de Dios deben de, ese valor debe de tener más peso, debe de tener más consistencia que nuestras necesidades como personas. Y tú me dirás, pastor, es que, ¿y si no puedo? No te preocupes. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú, mira a la hermana el testimonio que ha dado. Ella, cuando ha dejado todo en las manos de Dios, cuando ha confiado en Dios, Dios ha abierto la puerta para una vivienda. Y eso hoy es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Eso hoy es un milagro. ¿Por qué? Porque ella ha sabido confiar en el Señor. Ella ha sabido confiar en su Rey. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar, lo hizo con una oración modelo, con esta oración del Padre Nuestro. Y después de dar gloria y honor al Padre, después de reconocer su santidad, la primera petición que hicieron fue, venga tu reino. Esa es la primera petición, es lo primero que les enseñó Cristo Jesús a orar a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la primera petición, venga tu reino. La segunda es semejante, hágase tu voluntad. Pero la primera es, venga tu reino. Fue la primera petición. Entonces tenemos que entender, amados, que cuando oramos, venga tu reino, cuando le pedimos a Dios, venga tu reino, le estamos pidiendo que haga brillar su luz. Le
Le estamos pidiendo que su reino se establezca en el mundo para que otras personas, para que otros puedan entrar a esa familia, vamos a decir aquí, de súbditos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y es entonces cuando comprendemos la prioridad de Dios. Cuando yo puedo entender la prioridad de Dios. Entiendo mejor la prioridad de Dios. Cuando yo reconozco esa santidad, cuando yo reconozco el valor que Dios da a mi vida antes del valor, digamos, material, antes de suplir mi necesidad material, Él me da un valor como hijo. Y como hijo no me va a dejar caer. Como hijo no, siempre me va a sostener. Y no lo decimos por decirlo, lo decimos porque lo estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos ese cuidado, vivimos esa protección del Señor sobre nuestras vidas. La vivimos porque estamos confiando en Él plenamente. Y esa es la prioridad de Dios para la humanidad. Pero lo segundo que yo puedo entender es que hay detalles para establecer el reino de Dios. Hay detalles para establecer el reino de Dios. En Lucas 4:16, también palabras de Jesús, palabras del Señor Jesús, cuando inició su ministerio, cuando empezó ya a trabajar para el reino, para extender el reino, cuando ya tenía una edad, poquito antes de la cruz, el Señor habló estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando Jesús leyó estas palabras, todos sabemos que están en el libro de Isaías, y el Evangelio declara que cuando Jesús leyó estas palabras, cerró el libro, cerró la escritura y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Después de leer esta porción de la escritura, dijo el Señor que en ese momento se estaba cumpliendo esa escritura, esa promesa. Y desde entonces, comenzó a explicar en qué consistía el reino. Comenzó a enseñar qué consecuencias traería a los hombres. Explicaciones que serían en ocasiones difíciles de entender. Cosas que no podríamos entender, que luego estaremos viendo por qué. Lucas 8:10 dice: y Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Está diciendo que muchos van a escuchar, muchos van a oír palabras, pero no van a entender. Muchos van a ver y muchos van a escuchar, pero no van a ver ni van a poder entender. Dice: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Quiero aclarar este punto, porque el deseo de Dios es que todos les conozcamos, todos y cada uno de nosotros entendamos las cosas del reino. Dios quiere que tú y yo entendamos, comprendamos las cosas del reino. Pero estas cosas solamente, como dice Jesús, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los misterios de Dios van a ser conocidos por revelación. Diga conmigo, por revelación. No es solo por conocimiento. No es solo puro conocimiento, es revelación. ¿Cuántos? Ahora no, ahora las cámaras son digitales. Y ahora haces la foto y ¡pum!, ya la tienes ahí. Pero en mis tiempos, cuando existían las cámaras de rollo, algunos de los que estamos aquí, que que tenemos unos años, tú hacías la foto, pero tú no sabías lo que había en la foto.
Y no lo sabías hasta que no ibas al laboratorio, llevabas el rollo, te lo revelaban y entonces veías la foto. Y si no te gustaba, ya no podías hacer nada porque ya estaba hecha. Hoy no. Hoy hacemos una foto y decimos, no me gusta, otra. Tampoco, otra. Y puedes hacer las que quieras y no pasa nada. Es un ejemplo. Revelación, aunque tiene que ver con esa faceta también química del rollo de fotos, es parecido. Es decir, los misterios del reino, la revelación va a ser una realidad en aquellos que buscan a Dios. Es decir, conocimiento, saber la Biblia, conocer dónde se encuentran los textos, no va a servir de nada sin revelación. Es como la cámara esa. Vas a tener que pedir a Dios que te revele qué es lo que quiere decirte. Porque la revelación, cuando la palabra se revela a tu vida, te lleva a la ejecución, es decir, te lleva a actuar, a obrar. Te lleva a hacer algo. Es decir, lo que te lleva a caminar en el Espíritu, lo que te lleva a la ejecución de lo que Dios te habla, es por revelación. No es por conocimiento. Yo puedo aprender muchos textos de memoria, o puedo conocer muchos textos de memoria, pero si no hay revelación en mi vida, no van a ser una realidad. No me van a llevar, no me van a transportar al reino. ¿Cuántos me están entendiendo? No me van a hacer ciudadano del reino por conocer la Escritura. A mí me va a hacer ciudadano del reino cuando yo pongo en práctica la Escritura por causa de la revelación, por causa de que Dios me habla, por causa de que Dios se abre a mi vida, me hace entender, me hace comprender. Y es entonces que yo por revelación puedo recibir esa palabra. Porque el conocimiento, como dije, sin revelación de nada sirve. Lo que te lleva a caminar en el Espíritu, en otras palabras, lo que te da la sabiduría de Dios, lo que te hace ser partícipe del reino, es la revelación. Yo le pido a Dios revelación. Yo tengo que pedir a Dios revelación todos los días. ¿Por qué razón? Porque tengo el sagrado deber, porque tengo la sagrada obligación de traer una palabra para tu vida. Y que esa palabra te edifique, te haga bien en tu corazón, te haga bien en tu espíritu. Por eso no podemos hablar cualquier cosa. Tenemos que hablar lo que es revelado por la palabra de Dios. Dice Pablo en Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora mira que dice el 17. Para que el Dios de nuestro Señor de Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba orando por los hermanos efesios para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación. Y es lo que hacemos nosotros los pastores. Oramos por sabiduría y revelación para el pueblo. Porque si no oramos por eso, si no estamos recibiendo esa revelación, no vamos a poder avanzar. Solamente vamos a tener conocimiento, pero cuando salgamos a la calle, si tenemos que dar un golpe a alguien, se lo vamos a dar igualmente. ¿Cuántos me entienden? Mas, sin embargo, cuando hay revelación, ya la mano te la metes en el bolsillo. ¿Cuántos me están entendiendo todavía? El espíritu de sabiduría y de revelación es el espíritu que contiene el reino de Dios. El reino de Dios se rige por ese espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando tú dices a un hermano, cuando tú ves a un hermano que dices, oye, este hermano, qué conocimiento, qué revelación tiene. ¿Sabes por qué? Porque él pasa horas en la presencia de Dios. La revelación te lleva a esa ejecución. No podemos acceder al reino, no podemos ser parte del reino, si no es a través del espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Quién nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación? Nos lo da el Espíritu Santo. Aquel que vino a vivir en nosotros el día que tú aceptaste a Cristo como Señor y como Salvador. Ese día
La promesa de Dios es que el Espíritu Santo vendría sobre ti. Y aunque tú no lo hayas sentido, y aunque tú no hayas sentido ese escalofrío, y aunque tú no hayas sentido ese fuego, la promesa es que el Espíritu Santo está sobre ti. Y es el Espíritu que te va a dar esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Él. Es a través de ese Espíritu. No hay ninguna coincidencia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ahora, también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo dijo el Señor. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Luego en otra parte dice, vosotros sois la luz del mundo. No es casualidad. Si Jesús, si el Rey del reino, si el Rey de reyes y Señor de señores, si su reino es un reino de luz, la luz es el símbolo del entendimiento. La luz es el símbolo de la revelación, del conocimiento, de la sabiduría. Es una figura, es un símbolo. Jesús no solo es la revelación de Dios, pero es la revelación de Dios para el mundo. Es la revelación de Dios para el mundo. Por eso estos días que celebramos, que adornamos las casas, que adornamos los parques, los lugares públicos con los adornos de Navidad, es bonito y es precioso. Pero lo más precioso es que la gente, las personas, puedan entender esa luz a través de la iglesia. Jesús no solo es la revelación de Dios, es la revelación también de Dios para el mundo. Jesús revela al Padre a quien Él quiere, por eso es que es la fuente de la revelación de Dios. Dijo Él en Lucas 10, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien quiere el Hijo lo quiere revelar. Entonces, cuando vemos estas cosas, estamos entendiendo los detalles para establecer el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios, el detalle principal es que tiene que ser por revelación. Por eso tu oración, la mía, la oración de la iglesia en este tiempo de Señor debe ser, Señor, revélame tu palabra. Revélame tu reino. Revélame que yo, al hacer esa foto, aunque tenga que ir al laboratorio, ahora ya no, pero aunque tenga que ir al laboratorio a revelar, a que salga la imagen, yo pueda sentir en mi corazón con toda seguridad que es tu voluntad cuando yo he tomado esta decisión. Amén. Que no sea algo que ya conocemos de antemano, pero que sea el Señor el que nos lo revela. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando oramos, cuando decimos, venga a tu reino, todo este mes estaremos hablando del reino de Dios, hasta culminar para el día víspera de Navidad, que estaremos hablando del propio advenimiento del Señor Jesucristo. Pero estaremos hablando y compartiendo puntos sobre el reino de Dios. Y cuando oramos, venga a tu reino, le estamos pidiendo a Dios que haga brillar su luz sobre nosotros y sobre el mundo. ¿Para qué? Para que otros puedan responder, para que otros puedan recibir ese reino. Y entonces entendemos los detalles, como hemos hablado. Pero además de eso, también queremos decir que entonces entendemos que el reino de Dios, el reino cual el Señor prometió, llegó. Y llegó y se inició aquel día que Jesús nació en Belén. El reino llegó con la encarnación de Jesús. Dice Lucas 17 que preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Él le respondió, Jesús le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. El día del advenimiento de Cristo
llegó el reino. Y esto nos dice que el reino de Dios se estableció en esa época. No sabemos la fecha, no sabemos exactamente la fecha. La tradición nos ha dicho que es una fecha, pero realmente la historia, los libros antiguos no nos declaran exactamente qué día es el día que vino Jesús. Esto nos dice que el reino llegó con Jesús y también viene a completarse en el futuro. Cuando su segunda venida, Él llegue, se completará el reino. Ahora es el tiempo de establecer y expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es el tiempo, porque la prioridad de Dios, ¿cuál es? Es establecer el reino, lo hemos dicho en la declaración. Cuando pedimos venga tu reino, estamos pidiendo a Dios que haga brillar su luz sobre nosotros, que haga brillar su luz sobre el mundo para que otros puedan responder a Él. Entonces, el tiempo de establecer, el tiempo de expandir la prioridad de Dios es el reino. Lo primero que Dios quiere hacer es establecer su reino. Y Jesús comenzó su ministerio. Bueno, ya antes Juan Bautista, ya había predicado sobre la venida del reino. Ya había compartido sobre la venida del reino. Pero Jesús continúa su ministerio, empieza su ministerio y continúa el mensaje de Juan, predicando sobre el reino de Dios. Predicando enseguida, y comenzó a sanar a los enfermos, a libertar a los que estaban encadenados. Dice la Biblia en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque el reino se posee ahora por la fe. Además, el reino también se arrebata. Desde los tiempos de Juan, los valientes, dice, arrebatan el reino de los cielos. Pero además de todo eso, el reino se busca. Mateo 6:33, buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice, y todas esas cosas, todo lo demás será añadido. Y el reino también se recibe. Lucas 18:17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, el reino se establece con la encarnación de Jesús. Y Jesús revela la prioridad de Dios, que es buscar primeramente su reino. Y hace todas estas comparaciones, hasta la comparación de un niño. Un niño tú le dices cualquier cosa y lo cree. Le dices le hablas de las cosas y el niño en su inocencia cree todo. Y por eso Jesús pone este ejemplo y dice que si el que no recibe el reino como un niño no podrá entrar en él. Entonces Jesús revela la prioridad de Dios, buscar primeramente su reino. Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo y él le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, que el que no nace de nuevo, que el que no vuelve a nacer no puede ver el reino de Dios. Por eso para él es tan importante y es tan importante para Dios y para nosotros. Pero eso no se queda ahí, porque ahora los que hemos conocido, los que hemos recibido su reino, los que hemos recibido su señorío, estamos para vivir aquí, ahora, la vida de Cristo. Vivimos cada día la vida de Cristo, resucitado en nuestra vida. Vivimos cada día con la seguridad. Somos el canal, hermanos, somos la herramienta por el cual el Rey gobierna esta tierra. Si no fuera por la iglesia, esta tierra ya no estaría. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben un poquito de si no fuera por la iglesia? Cuando tú sientas que el Espíritu Santo no está, cuando tú sientas que mucha gente ha desaparecido y no sabes por qué, es entonces cuando ya diremos que ya Dios no está. Pero vivimos ahora y vivimos en la dispensación del Espíritu, vivimos en la dispensación de la iglesia y del Espíritu Santo. Así que todavía hay tiempo de predicar y de hablar a la gente del reino de Dios. Entonces Jesús se despojó de ser Dios. Él se quitó, se despojó aquel poder de ser Dios para venir y entregarse y pagar por nuestros pecados y limpiarnos y así restaurar nuestra relación con Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por eso no se queda allí.
Porque ahora los que hemos conocido, los que hemos vivido, los que hemos recibido su señorío, los que hemos recibido el reino, estamos para vivir para Cristo. Por eso la Navidad es una fecha tan bonita, ¿verdad? Y tanta nostalgia que nos trae a muchos de nosotros cuando éramos niños, que hacíamos bastantes travesuras para hacer el Belén. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Nadie ha hecho Belén aquí? ¿Todos sois santos? Yo hice Belén. Íbamos al río. Bueno, entonces no estaba tan industrial, tantas naves aquí. Te hablo de hace mucho tiempo. Y bajábamos por el río caminando, y nos íbamos a la montaña del Aslan, que está ahí enfrente, que entonces tenía más pinos, ahora ya no tiene tantos. Y sacábamos el musgo de las orillas del río, el musgo, lo verde, para hacer ese pasto para el Belén, para aquellas figuritas de barro eran entonces. Y la Navidad no solamente es esa época de nostalgia, porque para muchos de nosotros puede ser una época de nostalgia por la niñez, la ilusión que teníamos cuando éramos niños, ¿verdad? Pero es ahora diferente, ahora ya entendemos más, tenemos revelación más. Ahora los que hemos conocido, los que hemos recibido el reino, el señorío, estamos aquí para vivir la vida de Cristo. Y ahora ya no es tan importante esto. Es importante para los niños, no digo que no. Pero para nosotros, bueno, pues es un adorno más. Quizás las calles, pues es un adorno más. Quizás las comidas familiares, pues también es una faceta más importante, por supuesto, porque todos queremos tener nuestros hijos, nuestra familia cerca en esos días. Pero no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante para el creyente es saber que el reino de Dios se sigue estableciendo en nuestra vida. Sabes que el reino se sigue estableciendo. Vivimos la vida que Cristo nos ha dado. Vivimos la vida del Cristo resucitado en nuestra vida. Y somos el canal, somos la herramienta, como dije antes, por la cual Dios gobierna la tierra. Así que cuando oramos, venga tu reino, cuando la próxima vez que leas la Escritura, o quizás si eres tradicional para orar y te sientas y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego viene, venga tu reino. Acuérdate de lo que hemos hablado esta mañana. Venga tu reino quiere decir todo esto. Venga tu reino, le pedimos a Dios que haga brillar su luz sobre nosotros y sobre la iglesia, para que otros puedan ver esa luz, para que otros puedan conocer, porque entonces entendemos la prioridad de Dios. Cómo Dios estableció para la humanidad su reino. Cómo los detalles para establecer ese reino se llevaron justamente en el tiempo de Dios. Y cómo el reino llega con la encarnación, con el advenimiento del Señor Jesucristo. Aquel día, aquella noche, que tampoco se sabe exactamente la fecha, aquel niño es adorado por tres sabios, reyes, exactamente no sabemos, profetas, no sabemos, pero aquella noche ven en aquel niño al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros somos los portadores, somos los receptores de la revelación de Dios. Tú eres una persona que porta la revelación de Dios, de tal manera que cuando hablamos y actuamos, alumbramos a los que están en oscuridad. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien y se queda así como diciendo, ¿y a ti quién te ha dicho esas cosas? ¿Y tú cómo sabes esas cosas? ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que te quiero decir. Nosotros somos portadores de la revelación de Dios. Tú eres portador de la revelación de Dios. Así que el reino de Dios se recibe por revelación, se mueve en revelación y posee la esencia de la revelación de Dios. Falta de revelación es estar en oscuridad. Cuando no hay revelación en nuestras vidas, estamos atravesando por un valle de sombra. Quiero decir que necesitamos pedir a Dios. Tú sabes
Tú conoces, yo sé. Yo sé cuando estoy cuando no recibo, cuando Dios no me habla. Yo sé cuándo es eso. Por eso tengo que pedirle a Dios, Señor, habla a mi vida. Dame revelación. Guíame por tu senda, por tu camino. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5 y dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni somos de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5, versículo 5. Entonces es muy claro como Pablo habla. Y dice que nosotros somos todos hijos de la luz. Solamente por la fe, si tú de verdad tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si tú de verdad reconociste que eras pecador, lo aceptaste en tu corazón, te arrepentiste de ese pecado, lo recibiste en tu vida como Rey, como Señor y como Salvador, es entonces que tienes revelación de Dios. Es entonces que Dios, Cristo, es tu Rey. Es claro entender eso. ¿Por qué? Porque el sol, cuando sale ahora hay luz eléctrica, pero cuando el sol sale por la mañana, el sol revela todas las cosas que hay, revela todos los obstáculos, todos los edificios, y que de día no se necesita linterna, ni se necesita lámpara, ni se necesita antorcha. ¿Por qué? Porque la luz del sol es la que revela. Igualmente en la vida del cristiano, la revelación de Dios hace que muchos puedan ver, hace que muchos puedan entender. Entonces, ¿por qué? Porque habla abiertamente que la luz que tú tienes, la luz de Jesús, la luz de Cristo que está en ti y la luz que dice Cristo que tú tienes, es la luz que revela y que pone en evidencia todas las cosas. Por eso, cuando tú hablas, cuando tú compartes, cuando tú estás en una reunión familiar y hablas, y muchos se quedan observándote como diciendo, wow, y como que quieren saber más, y como que necesitan saber más. Y entonces tú eres el instrumento de Dios para ese momento. Aprovecha estas Navidades, aprovéchalas para cuando estés con la familia, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, con mucho tacto, hablarle a la gente de la luz, hablarle a la gente del reino. Aprovéchalo, porque es un tiempo ideal. La Navidad es un tiempo idóneo. Por eso nosotros hacemos la campaña Verdadera Navidad, porque es un tiempo donde la gente está abierta a las cosas de Dios. Aunque sea una tradición, porque en ocasiones pensamos que como tradiciones no podemos acercarnos a la gente, pero sí, tú usa la sabiduría, algo para entrar, ¿verdad? Entonces, mientras vienen los músicos, te quiero decir que hay una certeza clara y hay una certeza manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar. Y es que la luz es tan potente que traspasa la oscuridad y manifiesta todo. Tú puedes, donde haya mucha luz, donde haya mucha luz, si pudieses hacerlo, quiero decir, tú intenta poner un poco de oscuridad. No vas a poder. No vas a poder. Pero donde haya mucha oscuridad, intenta de poner un poco de luz. Entonces sí se va a ver. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que somos tú y yo. Somos luz en medio de las tinieblas. Dice Pablo también, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso siempre como hijos del reino, nuestro deber, nuestra prioridad debemos de hacerla de conocer con la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es hacer conocer al mundo su reino. La prioridad de un creyente es precisamente la misma que la de Dios. Siempre que tú le pidas a Dios revelación, siempre te va a dar esa revelación y va a manifestar
ese conocimiento de una parte o de varias partes del conocimiento de Dios que va a transformar tu vida. Hay quien necesita revelación en las cosas de la palabra. Pídele a Dios que te revele. Pídele a Dios que te enseñe. Hay quien necesita revelación en las cosas, en las cuestiones de la economía para ser un buen administrador. Pídele a Dios que te revele. Pídele a Dios que te enseñe a ser un buen administrador. Hay quien necesita revelación para asuntos de familia. Pídele a Dios que te revele. Pídele a Dios que te enseñe. ¿Qué parte tengo que aprender? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor? Hay mucha necesidad porque somos humanos, somos carne. Pero Dios es fiel si tú le pides. El reino de Dios consiste en un rey. Y consiste en un rey y sus hijos. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio facultad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Rey. Cuando hay revelación, sube tu fe. Cuando Dios se revela a tu vida, hay una nueva disposición de que tu fe crezca. Dice Dios que hay una vida eterna para los que creen, no para los que no creen, para los que creen, y nos la revela a través de su Espíritu en Cristo Jesús. Es decir, esta revelación, saber que tenemos vida después que ya no estemos en este mundo, esa revelación eleva nuestra fe de lo que Dios sabe, de lo que Dios es, quién es Dios para nosotros. Esa revelación eleva la fe. El reino lo puedes traer aquí y ahora. El reino puedes traerlo a tu vida, a tu casa, donde quizás hay días de desánimo. Aquí, en la iglesia, donde hay gente desanimada. En tu vecindario, donde hay personas que quizás estén pensando en quitarse la vida, en divorciarse, en hacer alguna barbaridad. Tú puedes traer ese reino. Tú puedes traer esa luz. Tú eres portador de la luz del reino. Y la palabra no miente, la palabra dice es verdad siempre. Somos nosotros los que traemos esa revelación. Cuando el reino de Dios está presente, cuando el reino de Dios cae en una familia, en un hogar, en una iglesia, en donde quiera que el reino de Dios se manifieste, allí cae la gloria de Dios y allí cae el poder de Dios. Y es el poder de Dios el que transforma, el que cambia vidas. No somos nosotros, no somos nosotros. Es el poder de Cristo, es el poder de Dios. Es el reino que se establece en la vida de la iglesia. Es el reino que alumbra, es el reino que da luz. Y en estos días hay oportunidades para dar luz. Hay oportunidades. No dejes pasar esa oportunidad, amado. No te arrepentirás jamás. No te arrepentirás jamás. Que la luz brille sobre ti. Que la luz de Cristo brille sobre ti. Nuestro mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Y rechaza todo lo que es sobrenatural. Rechaza todo aquello que para nosotros es una manifestación normal del Espíritu de Dios. Se ha cambiado por la teoría. Se ha cambiado por la lógica. Se ha cambiado incluso por las explicaciones. Pero no se conforme con eso. No te conformes con eso, iglesia. No te conformes con eso. Busca revelación. Busca de Dios. No es con espada. No es con ejército, dijo el Señor, mas es con mi espíritu.
Las batallas que libramos no son batallas con nuestras fuerzas. Estamos entrando en una dinámica donde todo lo queremos hacer por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento. Pero yo te quiero decir, iglesia, no dejes que eso pase. Porque las batallas que libramos no son batallas en nuestra fuerza. Son batallas que no son con espada ni con ejército. Son batallas en el Espíritu Santo. Son batallas en el poder de Dios. Son batallas donde tú, cuando doblas las rodillas, cuando tú doblas rodilla en tu habitación, cuando tú clamas a Dios y tus lágrimas empiezan a rodar por tus mejillas, después al ratito sientes el poder de Dios, sientes la manifestación de Dios. Pero se necesita el altar. Te compartía la semana pasada, el anterior. Se necesita ese altar, se necesita ese compromiso, ese sacrificio de llegar ahí y entregar parte de lo que somos para Él. El reino de Dios está establecido. Y no porque lo digamos nosotros, porque Jesús lo dijo. Muchos dicen helo aquí, o allá, o por allá. Pero hoy aquí yo os digo que el reino de Dios está entre vosotros, iglesia. Cristo está aquí esta mañana. El reino de Dios está aquí esta mañana. Bendito sea su nombre. Ponte de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor. Aleluya. Es evidente